cómo lidiar con este enemigo, cómo ser libres, ¿ok? Como creyentes. Y debo aclarar, esta enseñanza es solamente para creyentes. Si usted no ha descansado en la obra completa del Señor Jesucristo, es tiempo de que lo haga ya. Dios le manda a que cambie de mentalidad y crea en el Señor Jesucristo. Reciba el Espíritu Santo y la persona de Dios, el Espíritu Santo, pueda empezar a trabajar dentro de su corazón, de adentro para afuera y empezar esa transformación, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de lo que es lidiar con este enemigo interno. Hay victoria, vamos a tener victoria, vamos a experimentar victoria, Dios lo promete, pero hay ciertas condiciones. Para repasar, tal vez algunos no estuvieron la semana pasada, acerca de identificar, hemos identificado el enemigo, ¿verdad? Y dijimos de que la Biblia menciona o lo llama a este enemigo el pecado. ¿Ya? El pecado en Romanos 5:12, 5:21, 6:2. Luego también se llama el cuerpo de pecado, Romanos 6:6. Se llama el cuerpo de muerte. Se llama también, la Biblia lo llama la carne. Y esto no es hablando del cuerpo físico, sino es pues un cuerpo dentro del cuerpo, y la Biblia lo llama la carne, las concupiscencias de los hombres, primera Pedro 4:2. Y hay más sinónimos para este enemigo interno, todos hablando de la misma cosa, ¿ok? Y en realidad esto es una esencia, algo profundamente maligno, siempre inclinado hacia el mal, ¿ok? Nunca es enderezable, ¿ya? A la vez, sin embargo, el enemigo interior no debe confundirse con lo que es el cuerpo físico, el cuerpo humano, ¿ya? Tampoco es el viejo hombre. El viejo hombre me hizo hacerlo. No, el viejo hombre no le hizo hacerlo. El viejo hombre fue crucificado. La anterior vez vimos eso, ¿ok? El viejo hombre llegó a ser viejo el momento que usted llegó a ser nuevo, ¿no? Entonces, por ende, la Biblia lo llama el viejo hombre. No es tampoco tú. Y cuando digo tú, estoy hablando de la nueva criatura que eres en Cristo. Tú no eres o no estás conectado al enemigo interno, ya tú es tu nueva identidad en Cristo. Tampoco es la nueva naturaleza o el hombre interior, lo que llama la Biblia. Bien, y eso lo hablamos, ¿verdad? La semana pasada, y estamos un poco repasando nada más para poder tener todo. Y seguramente lo pueden ver el video si es que no lo vieron la anterior semana. Bien, el hermano eh, eh, Elmer o el hermano Edgar lo pueden proporcionar seguramente ese video. El creyente ha muerto, hermanos. La anterior vez vimos, el creyente ha muerto a su yo, a la naturaleza pecaminosa, a la ley, al mundo, a los principios elementales. Esto es muy importante entender, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la muerte del creyente, en un día cuando creímos en el Señor Jesucristo, nosotros morimos. Y eso es en la mente de Dios, eso ya ocurrió, ya es un hecho. Y entonces no está en nosotros tener que hacerlo, ¿ya? Bien, entonces entremos al tema de hoy, tratando con el enemigo interno. Y esto es prácticamente lo que es la santificación bíblica. Hoy cubriremos esta segunda parte, cómo lidiar con este enemigo interno. Yo les prometo, no yo, la palabra de Dios les promete, Dios mismo les promete, ustedes tendremos, ¿ok? Victoria sobre esto. Cantamos esa canción, poderoso, poderoso. Me libraste, me salvaste, ¿verdad? Pues sí, nos libró, nos ha salvado. Pero hermanos, el Señor continúa librándonos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, es para libertad que nos hizo libres.
pues ya no sean esclavos, dice, ya no se sometan a un yugo de esclavitud. Entonces hay una libertad, hermanos, que el creyente está en riesgo de perder, ¿ya? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo vi esta imagen y es un poco raro, ¿verdad? Este bicho es, no sé cómo se lo llama en español, pero está en el mar, ¿verdad? Y yo vi esta imagen y me recordó por alguna razón de la carne. Yo dije, ahí está la carne en imagen propia. Bueno, vamos a imaginarnos. Supongo que porque vi estas cosas y parecen, pues, criaturas aterradoras en realidad, y bueno. Por eso lo puse, por no tener una imagen mejor. Bien, entonces, ¿cómo tratamos con la carne, hermanos? ¿Cómo tratamos con la carne? ¿Qué sucede cuando nosotros tratamos de controlar la carne? Ahora, ustedes que son honestos, ustedes que han luchado con esto, ¿ya? Saben a dónde va esto, ¿verdad? Saben a dónde estoy yendo con esto, pero vamos a leerlo en las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Pablo cuando él trató de controlar la carne? Romanos 7:11 dice, porque el pecado, hablando de la carne, tomando ocasión por el mandamiento, por la ley, me engañó y por él me mató. Por él me mató. Veamos lo que le pasó aquí. El pecado es tan malo, tan maligno que necesita algo que él puede agarrar algo tan perfecto y santo como es la ley, lo tuerce y provoca pues nos engaña y trae nuestra muerte. Usa la ley en nuestra contra. Cuando hablamos de ley aquí, del mandamiento, estamos hablando de logros, ¿ok? Por medio de guardar, por medio del hacer la ley, ¿verdad? Mediante el legalismo, en otras palabras. La ley requiere que lo cumpla plenamente. La carne te hará sentir bien contigo mismo mientras crees que guardas la ley, ¿ya? La naturaleza pecaminosa engañó a Pablo, haciéndole creer que esta era la forma en que se suponía que debía vivir la vida cristiana. Sin embargo, el resultado fue catastrófico, provocó su muerte. Y esa muerte aquí es separación de la comunión con el Señor. ¿Cómo es posible? Pablo quiso controlar su carne, ¿ok? Mediante el hacer y el no hacer, mediante el mandamiento, ¿ok? ¿Y qué hizo la carne? Le engañó. Le hizo pensar que estaba lográndolo. Pero al final de cuentas, ¿qué sucedió? Logró su muerte, es decir, su muerte relacional en comunión con el Señor. Hermanos, no podemos. Por eso es que nunca, ninguna cantidad de observación de la ley nos santificará. La carne tomará provecho cada vez. Nada más, mediante la ley, hermanos, lo único que estamos haciendo es alimentando la carne. Y esto es importante para nosotros entender. No podemos controlar, restringir, domesticar o dominar la carne con nuestras acciones. Ningún esfuerzo de nuestra parte es suficiente, hermanos. Solo seremos engañados y nos llevará a un mal lugar. 100% de las veces. Y entonces, si sucedió con el apóstol Pablo, podemos estar seguros que pasará lo mismo con nosotros. Sin embargo, hermanos, ahí terminan las malas noticias, ¿de acuerdo? Estamos en esta noche para animarlos, para levantarlos, hermanos, para ser de fortaleza en su fe. Entonces, hermanos, esperen, hay buenas noticias, ¿de acuerdo? Pero voy a pedirles con toda humildad, escuchen con mucha atención lo que voy a decir. Es muy probable de que hay ciertos clichés, ciertas frases que hemos escuchado y nos familiarizamos con estas frases, pero no sé si entendemos a profundidad lo que significan muchas veces. Hablo en general,
en el cristianismo el día de hoy, como iglesia en general. Y no estoy queriendo acusar a ninguna persona. Simplemente tratemos, hermanos, de escuchar con atención, no lo que yo digo, lo que la palabra de Dios enseña. Bien. Gálatas 5:16 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. ¿Ok? Aquí tengo entonces una imagen, ¿no? Hemos dicho que esto era la carne y en el lado derecho está una paloma aquí representando el Espíritu Santo. Este versículo dice que el Espíritu Santo se opone a la carne. Están en constante oposición entre sí. La carne se opone al Espíritu. Pero, hermano, ¿sabe qué significa esto? Esto significa que tenemos un aliado contra la carne. Tenemos un aliado contra la carne. Recibimos el Espíritu Santo en el momento que fuimos salvos. Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? Escuchamos la buena nueva del Evangelio. Lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo es mucho mayor que la carne. Pero debemos entender atentamente, hermanos, ¿ya? La forma, porque solamente hay una manera que esto funciona. Y es la manera de Dios. ¿Ok? ¿Cómo es que vamos a ser libres del poder del pecado en el hoy, en el presente? Para aprender cómo, iremos a la más clara. Lo que yo creo es la enseñanza más directa, ¿ok? Sobre el tema. Bien. ¿Para qué dar vueltas y vueltas, verdad? Vamos directo al tema y vamos a ir entonces a Romanos capítulo 6. Voy a invitarles a ir en sus Biblias, Romanos capítulo 6. Y yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, algo que es más claro para mí, al menos, y entonces por favor les ruego disculpas si causa alguna diferencia en su versión. Pero lo que queremos ser es claros, ¿verdad? Queremos entenderlo. Y entonces vamos a ir directamente al tema de hoy. Voy a arreglar aquí una cosita y continuamos. Bien, entonces, muy bien. Perfecto. Espero que está saliendo claro y se puede escuchar. No quisiera que está siendo difícil de entender. Muy bien. Ok, hermanos, ya lo tenemos ahí. Ok. Entonces, aquí vamos a dividir el capítulo, perdón, de Romanos, capítulo 6 de esta manera. Y vamos a mirar como así por encima, ¿ya? Vamos a mirar, pero todo el capítulo de Romanos 6 en esta noche. Versículos 1 al 10, Pablo va a decir, conoce esto. Hay algo que debes conocer. Luego en el versículo 11, él dice, considéralo, ¿ya? Luego en versículos 12 al 14, presenta tus miembros, los miembros de tu cuerpo. Versículos 15 al 18, ¿quién es tu amo? Y versículos 19 al 23, la santificación hecha simple. A mí me gustan las cosas simples, sencillas. No sé usted, pero a mí me gustan las cosas bien claras y sencillas. Y entonces vamos a ir a un pasaje bien claro acerca de esto. Y eso nos va a ayudar a entender otros pasajes que son tal vez un poco difíciles, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al capítulo 6 y en este capítulo vamos a entender claramente, hermanos, lo que enseña la palabra de Dios acerca de cómo entonces hemos de vivir. Vamos al versículo 1, ¿de acuerdo? Dice el versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Ahora, ¿por qué hace esa pregunta Pablo? Pablo hace esa pregunta porque en el versículo anterior, en capítulo 5, él acababa de decir de que cuando abundó nuestro pecado, sobreabundó la gracia.
Y entonces hace una pregunta retórica. Dice, entonces pues, vamos y pequemos, ¿ok? A todo dar. Pequemos a todo dar. ¿Para qué? Para que la gracia pues sobreabunde más, ¿verdad? Cualquiera podría pensar o haría esa pregunta. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Entonces somos salvos por gracia. De hecho, donde abundó nuestro pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hablamos de la gracia, es posible que algunos nos escuchan decir, estos están enseñando que pues vayan y pequen. Los están enseñando a los hermanos, hagamos el mal para que venga el bien, como les criticaron a Pablo en Romanos 3:8, ¿verdad? Y entonces cuando predicamos la gracia, algunos lo escuchan de esa manera, ¿verdad? Pero eso es lo que la gracia bíblica enseña. Dice en el versículo 2, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que él está diciendo aquí es, si somos libres de lo que nos hizo pecar, ¿por qué continuaríamos en eso? Es decir, si ya hemos sido libertados, hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, al pecado, a el pecado, ¿ya? ¿Por qué continuaríamos en eso? Parece realmente una tontería inclusive preguntarlo, ¿verdad? Pero se nos presenta la verdadera razón aquí por la que no debemos pecar. Y no es por las muchas razones que uno puede pensar, porque lo ofende a Dios, porque pues trae castigo o disciplina del Señor, o porque etcétera, etcétera. Y esas son razones, pero no es la razón por la que no debemos pecar. La razón que Pablo nos da aquí por no pecar es porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto, no al estilo de pecado, no al estilo de vida, no a la forma de vivencia. Él no está diciendo eso, aunque es verdad también. Pero lo que él está enseñando aquí es la raíz del asunto, el causante del por qué nosotros pecamos. Es el pecado, la carne. Y si hemos muerto a la carne, el causante, entonces ¿por qué hemos de seguir con eso? ¿Verdad? Entonces vamos al versículo 3 y estamos conociendo lo que él quiere que conozcamos. Dice, no sabéis, hay algo que Pablo quiere que sepamos, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Aquí Pablo dice, no sabéis que hemos sido unidos en Cristo Jesús. En realidad el bautismo aquí, el bautizo en el griego, es sumergirse, ¿no? Identificarse. Y esto no está hablando de bautizarse en agua, aunque eso es un testimonio público de esta realidad, ¿ya? Pero eso es un simbolismo. Esto es lo que verdaderamente sucedió. Dios, espiritualmente hablando, nos unió a Jesucristo, nos sumergió en la persona de Jesucristo. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, ¿ya? Entonces esto es nuestra inmersión espiritual en Jesucristo. Nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él. Si hemos sido unidos con Cristo, hemos sido unidos en todo sentido de la palabra. Quiere decir que lo que Cristo hizo en la cruz, fue usted también a la cruz. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Puede sonarle sacrilegio eso. Puede sonarlo tal vez una cosa asombrosa, pero así lo ve Dios. ¿Ok? Y esto es lo que debemos conocer. Esto es lo que Pablo nos está queriendo hacer entender. Es que cuando Dios nos ve habiendo sido crucificado, habiendo sido sepultado y habiendo resucitado a novedad de vida. Así lo ve Dios, ¿ya? Y esto es nuestra realidad. Dios nos ve sentados en Cristo Jesús en lugares celestiales. Eso es el lugar donde Dios nos ve hoy día. Pero esto es algo que debemos conocer.
Entonces, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nos unimos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Primera Corintios 12:13 dice así: pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos hizo, o se nos dio, perdón, a beber del mismo espíritu. Todos, todo creyente, el momento de creer en el Señor Jesucristo, todos hemos bebido del mismo espíritu, ¿ya? Hablando de la unión que sucedió espiritualmente, cada creyente, ¿verdad? Se nos ha unido, hemos sido unidos a Cristo. Entonces, versículo 5 dice así: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Hermanos, eso es nuestra esperanza, ¿verdad? Hablamos anteriormente, el hermano que estaba dirigiendo mencionó la importancia de nuestro Salvador resucitado, las primicias de lo que nos corresponde a nosotros, hermanos. Nuestra esperanza es que un día resucitaremos, hermanos. Cuando suceda el rapto, nosotros corporalmente, hermanos, seremos resucitados para estar con el Señor para siempre. Y esa realidad, ese acontecimiento es eso va a ser tan cierto como lo es nuestra muerte con Él hoy día. Ese rapto es posible porque hemos sido unidos a Cristo en su muerte y en su sepultura. Entonces, eso es tan importante para nosotros. Hemos sido unidos a Él. Y esto es algo que debemos conocer. Pablo entonces lo dijo en el versículo 3, no sabéis, tenéis que saber esto, ¿verdad? Entonces, versículo 6, sabiendo esto, nuevamente, segunda vez que dice, tienes que saber esto, conocer esto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado, hablando de la carne, fuera destruido de su poderío, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en una nueva persona. La persona que eras se convirtió en lo que la Biblia llama el viejo hombre, ¿verdad? Y entonces esa persona fue destruido, fue crucificado juntamente con Cristo, ¿ya? Y entonces pudimos renacer a una nueva persona, ¿verdad? Versículo 7 de Romanos 6 dice: porque el que ha muerto, ¿ok?, ha sido libertado del pecado. ¿Ok, hermanos? Entonces, cualquier persona que ha muerto, y todos hemos muerto, todo creyente ha sido identificado, ha sido unido, sumergido, bautizado en la persona de Cristo. Todo creyente ha muerto. Entonces, ¿qué? Ha sido libertado del pecado. Ahora, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es tiempo presente, eso no está hablando de la resurrección. Eso está hablando del hoy. Entonces, como hemos sido libertados en tiempo pasado del pecado, en el momento de creer en Jesucristo, ¿ok?, hoy día podemos vivir con Él a la luz y a raíz de que hemos sido unificados a Jesucristo. Entonces, el que ha muerto ha sido libertado y liberado del derecho del pecado a gobernar en su vida. Entonces, versículo 9 nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y entonces debemos saber que desde que Cristo resucitó de entre los muertos, no puede morir más. Y la muerte ya no se enseñorea de él, ¿verdad? Y entonces lo mismo de nosotros, hermanos, porque lo que es cierto de Cristo es cierto de nosotros. Versículo 10, porque en cuanto él murió, murió al pecado, de una vez, para siempre. Ahora fíjese bien lo que dice: pero en cuanto vive, tiempo presente, vive para Dios. Jesucristo hoy día vive, obviamente, pero la vida que ahora Cristo lleva es para Dios.
Se da a entender, ¿verdad? Entonces, por favor, comprenda que esto aclara nuestra muerte, ¿ya? Ya es un hecho en la cruz. Tratar de morir a uno mismo o tratar de morir a mi yo, como algunos dicen, ¿verdad? Hay que morir a nuestro yo. Eso es una negación, hermanos, a la obra de Cristo para que el creyente sea liberado. Supuestamente, Jesucristo murió para condenar el pecado. Eso lo vemos en Romanos 8:3. Vamos a Romanos 8:3 brevemente. Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y eso lo leímos, ¿verdad? Eso habló Pablo en Romanos 7, ¿no ves? 7:11. Ahora vemos Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, hablando de la carne, la naturaleza pecaminosa, condenó al pecado en la carne. Amén, aleluya. ¿Ya? Jesucristo hizo eso en la cruz. No solamente pagó nuestras transgresiones, hermanos. Cristo trató con la carne en la cruz para que la vida que ahora nosotros vivimos podamos vivirla para Dios. Eso lo hizo Dios ya en la cruz. A nosotros no nos corresponde tratar de morir, hermanos. Eso es una vida de obras. Ya hemos muerto. No tenemos que tratar de hacer algo de lo que Cristo ya hizo, hermanos. Lo que a nosotros nos corresponde hacer es contar con la verdad. Ya es un hecho. Entonces no somos santificados por nuestras obras, hermanos. Somos santificados por la obra y persona de Cristo. Y esto es esencial para nuestra existencia mientras estamos aquí en la tierra. Si estamos tratando de morir a nosotros mismos, esencialmente estamos diciendo que Cristo no hizo lo suficiente y que de alguna manera debemos terminar su obra por Él. Es una existencia cristiana fallida, hermanos. Dios no te ha pedido que tú mueras a ti mismo. No te ha pedido que ayudes a Cristo en la obra de la cruz. No ha pedido que vivas, perdón, te ha o nos ha pedido que vivamos a la luz de lo que ha sucedido, como amplia y abundantemente suficiente. Hay una diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia. Y este es el poder del evangelio para el creyente. Primera Corintios habla de que para nosotros, los que estamos siendo salvos, el evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos a la cruz con Él, morimos con Él, fuimos sepultados con Él y que renacimos a novedad de vida. ¿Para qué? Para que podamos servir a Dios, unidos a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que Dios hizo. Nada de esto, hermanos, se aprende por experiencia. Esto tiene que ser enseñado a través de las escrituras. Esto no es algo con lo que la mayoría de la gente se encuentra un día, ¿no? Como que se topa por la calle. Esto es algo que tienes que ser enseñado a través de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu de Dios. El camino de Dios hacia la santificación, hermanos, es patentado, auténtico, pero también exclusivo, pero increíblemente poderoso. Y es mediante su gracia que obra en nosotros, no, hermanos, por nuestros esfuerzos. Y debemos entender aquí, no estoy diciendo que debemos ser flojos, cuidado. Dios quiere que trabajemos, pero trabajemos en el poder de su Espíritu. Y hay una diferencia. Y Romanos 6, hermanos, nos está enseñando lo más sencillo posible esta realidad de lo que significa, cómo es que caminamos espiritualmente, cómo es que vivimos, hermanos, el día a día con el poder sobre la carne y dejando de ser esclavos de la carne. Entonces vamos al siguiente punto. Versículo 11 habla de considerar aquello. Vamos a contar con ello. Interesantemente, hermanos, este versículo aquí es, vamos a leerlo primero. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado. Y no está hablando, nuevamente, esto no está hablando de la vida pecaminosa, el estilo de vida. Está hablando de considerarnos muertos a la carne.
al causante, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Saben, hermanos? Romanos 6:11 es el primer versículo, ¿ya? El primer mandamiento para el creyente en todo el libro de Romanos. ¿Por qué Pablo esperaría 6 capítulos y 11 versículos para darnos el primer mandamiento para el primer mandato para el creyente? ¿Sabe por qué? Porque es esencial, hermanos, que entendamos quiénes somos en Cristo, que entendamos esencialmente lo que es su gracia, hermanos, y lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz, lo que Cristo ha hecho en tratar con lo que era nuestra injusticia, lo que era la manera de ser justificados, sí, pero también lo que fue tratar con el pecado, la naturaleza pecaminosa. Pablo ha tomado precaución de mostrar su razón para escribir. Era el evangelio, ¿verdad? Lo dijo eso en Romanos 1. Luego en Romanos 1, 18 a 3, 20, va a hablar de la realidad del hombre sin Cristo, desesperadamente perdido, caído de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 3, 21 a 5, 11, Pablo explica claramente cómo es la justificación, que es solo por fe en el evangelio únicamente. Y Romanos 5, 12 a 8, 17 tratará sobre el caminar del cristiano. Ahora sabemos que hemos sido bautizados en Cristo. Todo lo que es verdad de Cristo es verdad de nosotros. Bien, entonces dice, así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra consideraos, por si acaso, está en Romanos capítulo 4. Vamos a Romanos capítulo 4 brevemente y les voy a enseñar lo importante que es esta palabra. Esto es una palabra que tiene que ver con contabilidad, contando con los hechos. 1 más 1 siempre es igual a 2. Podemos contar con eso, ¿verdad? 1 más 1 es 2. Y eso es un hecho que podemos contar y más o menos va por ahí esta palabra. Fíjese en Romanos capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Fíjese el uso de esta palabra. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado. Ahí está la palabra, logizomai. Fue contado por justicia. Dios le consideró a Abraham justo. ¿Ya? Es así de poderoso que es esta palabra. Abraham creyó a Dios y Dios le contó, le consideró justo. ¿Okay? Ahora, de la misma manera y al lado opuesto, nosotros vamos a contar o considerar estas verdades como verdad, como realidad. ¿Okay? No es que nosotros tenemos que hacer que sea verdad, simplemente contamos con la verdad. Hay una diferencia. Algunos viven la vida cristiana tratando de hacer que esto sea verdad y están negando lo que Cristo ya hizo, ¿no? Y entonces una vida desesperante, realmente. Y saben, hermanos, ¿por qué les digo? Porque yo lo he vivido en el ministerio muchísimos años. Una vida frustrada, una vida cansadora. ¿Y saben qué? Lo irónico y cómo me engañó la naturaleza pecaminosa, que yo creía que mientras más sudaba y mientras más frustrado estaba, más espiritual era. Imagínense. Imagínense, eso no va conforme a lo que dice la palabra de Dios. Más bien debería estar experimentando su gozo, su amor, su paz, ¿verdad? Y yo no experimentaba nada de ello, yo experimentaba frustración, cansancio, enojo. ¿Por qué estos hermanos no reaccionan? ¿Por qué no se motivan más? Etcétera, etcétera. Y yo espiritual, supuestamente, engañado por la carne, hermanos, engañado. Y eso es lo que sucede. Pero gracias a Dios, por medio de Jesucristo tenemos, hermanos, podemos tener la victoria hoy. Ahora pasemos a los versículos 12 a 14. Espero, hermanos, que esto le está haciendo de ánimo y espero, hermanos, que sea de ayuda, porque el 2021
puede ser, hermanos, el año, su primer año de realmente de victoria, de ver el poder de Dios operando en su vida de una manera magnífica. Yo espero que no sea como el mío durante muchos años, viviendo accidentalmente, cayéndome de cara y recién buscando al Señor. Ay, Señor, no puedo. Ah, recién el Señor me ayudaba, me levantaba. Ah, ya, Señor, ya está, ya lo tengo, nos vemos a la vuelta, ¿no? Ya en mis fuerzas. Solo busco al Señor cuando soy débil, ¿no? Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos en dependencia paso a paso con Él. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo le digo? Dios no es que Dios quiera ser usado. Dios quiere caminar en una relación de amistad con usted. Dios le quiere a usted, me quiere a mí. Por eso ha diseñado que la vida cristiana sea en amistad con Él. Le necesitamos a Él. Y es por eso. Vamos al versículo 12 al 14. Presenta tus miembros. Dice aquí, los miembros de tu cuerpo. Por tanto, no reine el pecado, hablando de la carne, en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. ¿Qué significa este versículo? Que cuando el pecado está reinando en nuestra vida, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo se vuelve un vehículo para el mal. Nuestros miembros son utilizados para obedecer a la carne y hacer sus lujurias. Nos volvemos esclavos a la carne, ¿ya? Entonces, dice aquí de que debemos parar. ¿Por qué? Porque hemos sido libertados. Ya no es nuestro amo el pecado, ¿ok? Entonces podemos decir, hey, basta, no reine. No, Señor, ya suficiente contigo. Yo ya he sido libertado de ti, ¿ok? Eso es básicamente lo que está diciendo aquí. Ese es el primer paso. Interesantemente aquí, hermanos, versículo 13, dice, segundo paso aquí, no ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces simplemente nos presentamos después de haber regresado, hemos regresado a la cruz, hemos contado con el hecho, estamos muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Esto es y hermanos, volvemos al poder del Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? Pues me llevó con Él. He muerto con Cristo. No estoy muriendo yo, no estoy tratando de morir. Cristo ya lo hizo, ya lo logró. Amén, aleluya. Y cuento con el hecho. Ahora pues puedo decir, basta, pecado, no reine más en mi vida y puedo en cambio presentar los miembros de mi cuerpo para uso de Dios. ¿Ya? Y eso es interesante y increíblemente poderoso. Aquí no hay una carga, hermanos, que nosotros no podamos hacer. Aquí no hay un peso que, wow, sobreabrumadora, que yo no puedo vivir esta vida cristiana. No, aquí es simplemente contar lo que ya Cristo hizo por nosotros. Y lo más lógico, lo que nos corresponde, hermanos, es que ya he sido libertado, ya estoy libre, cuento con los hechos y que, bueno, pues Señor, puedes usar los miembros de mi cuerpo. Heme aquí, Señor. Ahí no hay un esfuerzo, no hay una carga que venga pues un peso, ¿verdad? Ay, qué costoso esta vida cristiana. Ay, qué espiritual que soy, ¿verdad? Nada de eso, hermanos. Aquí se trata de su gracia y su gracia nos empodera, hermanos. Nos ha libertado del pecado. Cristo hizo una obra magnífica. Meramente contamos con ello. Y lo más lógico es presentar los miembros de nuestro cuerpo entonces a Él. Aquí la palabra instrumentos es también traducido en Juan 18 como, como armas de guerra. ¿Ya? Y los miembros de nuestro cuerpo pueden ser armas para justicia. Versículo 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Se acuerdan de Pablo que estaba bajo, o sea,
trabajando, obrando bajo la ley, tratando de controlar su carne, y él fue engañado, ¿verdad? Y ocasionó su muerte. Aquí lo que está diciendo es: reconoce tu posición, tu verdadera posición. No estás ya como creyente, no estamos bajo la ley. Hemos muerto a la ley y estamos bajo la gracia. Otro reinado, otra esfera completamente. Bien. Entonces vamos al siguiente, versículos 15 al 18. Y aquí, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Interesante, es como que la pregunta que hizo en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1, él está hablando y reconociendo nuestra posición en Cristo. ¿Vamos a seguir en el pecado? No, ya no estamos, hemos muerto, estamos en otra esfera. Pero aquí entonces él dice: vamos a vivir, vamos a tener la experiencia de estar en pecado, pecando. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, se refiere a nuestro trato práctico aquí con el pecado. Todas las personas en la tierra, tanto creyentes como incrédulos, son esclavos de algo. Y eso debemos reconocer. Las personas que no son salvas no pueden elegir quién será su amo. Están atrapados en la esclavitud de su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos elegir a quién seremos esclavos. Y esto es una verdad fundamental. Vamos a servir a alguien, pero podemos escoger quién será nuestro amo. Y eso es hermoso. Aquí, bueno, vamos a seguir. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de... perdón, no estoy poniendo los versículos ahí. Disculpen, hermanos. Ahí está. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno, perdón, como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, como cristiano, te conviertes en un esclavo de aquel a quien te presentas. En cualquier momento dado, eres esclavo de Dios, lo que resulta en justicia, o un esclavo de la naturaleza pecaminosa, que resulta en ¿qué? Resulta en muerte, ¿verdad? Entonces, el éxito o el fracaso de nuestra vida cristiana depende que si nos consideramos o no muerto al pecado y vivo para Dios, y presentamos los miembros de nuestro cuerpo a Dios como instrumentos o armas de justicia. La evidencia de quién es nuestro amo en la actualidad se ve claramente en la lista que se muestra en Gálatas 5, las obras de la carne versus el fruto del Espíritu. Hermano, hermana, ¿cuál estás evidenciando generalmente en tu vida hoy? Y esto puede ayudarnos a determinar a quién hemos estado presentados. Tal vez hemos sido engañados por la carne y estamos evidenciando las obras de la carne en nuestra vida. Pues ¿sabe qué? Quiero darle buenas noticias. Usted puede parar en este instante contando con la realidad que Cristo ya murió al pecado. Usted murió en él al pecado, ¿verdad? Y usted ya ha sido libertado de ese amo y puede decir: basta ya. Y ahora, pues, lógicamente, por la fe, contar con esa realidad, puede presentar los miembros de su cuerpo a Dios y ser utilizado para Él. ¿Para qué? Para, pues, el Espíritu Santo a través de usted hacer que el carácter de Cristo fuera formado y pueda evidenciar el fruto del Espíritu en su vida. Entonces, eso es, regresamos a Romanos 6, hermanos. Sepamos esto, contamos con ello y presentamos los miembros de nuestro cuerpo a Dios. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais, y esto está hablando acerca de la iglesia en Roma, erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados.
Aunque los creyentes romanos habían sido esclavos de su naturaleza pecaminosa, estaban comenzando a disfrutar de la vida al vivir de acuerdo con estas verdades de identificación. Hermanos, el 2021 puede ser lo mismo para cada uno de nosotros. Y esta verdad que ellos estaban disfrutando y estaban viendo en sus vidas puede ser nuestro este año. Y eso es promesa de Dios, no lo digo yo, ¿verdad? Versículo 18, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. ¡Qué hermoso! Yo quiero ser un siervo de la justicia. ¿Usted? Yo quiero servir a Dios. Yo quiero ser útil para el Señor. ¿Cómo vamos a ser útil? Bueno, presentando los miembros de nuestro cuerpo al Señor, contando con los hechos, hemos muerto al pecado, estamos libres del pecado y entonces estamos vivos para Dios en Cristo. El éxito o el fracaso de su vida cristiana depende si se considera o no muerto al pecado y vivo para Dios. Ahora, pasemos ahora a los versículos 19 a 23, la santificación simplificada. Y hermanos, van a disculpar, el factor tiempo, ¿verdad? Nos pisa. Estamos haciendo un resumen de lo que es y dándoles en forma de semilla, pero espero que esto les sea de mucha edificación y para que usted pueda entonces entrar en su propio estudio y analizar cercamente lo que es el la enseñanza de Romanos 6. La santificación hecha simple. Dice el versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. ¿Por qué? De la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Oiga, hermanos, ¿qué tan difícil era presentarnos a la carne? Pues lo más natural, lo más normal, súper, ¿verdad? Ni siquiera había un esfuerzo para nada. Pues de la misma manera está diciendo Pablo, pero al lado contrario, presentémonos lógicamente ante Dios. No está hablando de una cosa superhumana, ¿verdad? En ese sentido. Esto es algo que Dios dice que podemos hacer. Dejemos la parte que es de Dios y el poder sobre la carne y lo que es el fruto del Espíritu. Dejémoselo eso al Señor. A nosotros nos corresponde confiarle. A nosotros nos corresponde presentarnos ante el Señor por la fe, habiendo muerto al pecado, ¿verdad? Y estamos vivos para Dios en Cristo. Entonces, lógicamente, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. Entonces, por el otro lado, siendo ahora esclavos de la justicia, vamos a ser ¿qué? Libres del pecado. Versículo 21, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Y todos podríamos dar testimonios, seguramente, pero no vamos a entrar en eso. Queremos averiguar y entender y pues apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros y avanzar en esa victoria. Versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces la vida eterna aquí, en este contexto, es la calidad de vida que Cristo da. Vida abundante, Juan 10:10. Él quiere darnos vida abundante, hermanos, vida, una calidad de vida, y lo promete dar para aquellos que se presentan ante el Espíritu. Versículo 23. Y el contexto aquí, interesantemente, muchos estamos familiarizados con Romanos 6:23 y lo usamos para el evangelismo, ¿verdad? Muchas veces, pero miremos el contexto, no está hablando de evangelismo, aquí está hablando de vida de la santificación para creyentes, interesantemente. No estoy diciendo que está mal usarlo en evangelismo, porque es verdad también, pero esto está hablando no posicional. Prácticamente esto está hablando. La paga del pecado es muerte en el día a día, ¿ok?
El pecado paga con muerte, hermanos. La dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, vida abundante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el don de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor es vida eterna, experiencial. Dice en Romanos 5:21, ¿se acuerda esto? Lo vimos la anterior semana. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces, hermanos, la gracia puede reinar. La gracia puede reinar, hermanos, en nuestra vida. Ahí lo tenemos, hermanos. Vamos a recapitular lo que hemos visto. 5 puntos, Romanos 6. Conoce esto. ¿Sabe que esto no se aprende por osmosis? No se aprende caminando en el campo, las montañas. A mí me encanta escalar los cerros y mirar la hermosura de la creación, pero estas cosas se conocen mediante la enseñanza de la palabra de Dios, mediante el Espíritu de Dios, ¿ok? Que enseña y tenemos que aprender eso, conocer eso, considerarlo. Tenemos que contar con esto. ¿Sabe qué? De nada sirve que conozcamos esto, pero no lo contemos. Y eso es muy importante. Y la verdad es que esto no es es la diferencia, hermanos. Esto no se trata de que tenemos un cheque en blanco que nos va a llegar en el correo. ¿Sabe qué, hermanos? Esto es que ya tenemos el dinero depositado en la cuenta. Pero de nada sirve que tengamos ese dinero y no contemos con ello. Entonces debemos contarlo, considerarlo. 12 al 14 dice, presenta tus miembros. Vamos a presentar nuestros miembros para uso, para armas de justicia. Y depende de nosotros, hermanos, a quién nos presentemos, es quien será nuestro amo. Cristo conoce esto. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cristo vive para Dios. Fue crucificado, fuiste crucificado con él, fuiste sepultado con él. Resucitaste a una vida nueva con él y cada creyente está unido a Cristo. Dios cuenta esto así. Pero la pregunta es, ¿nosotros contamos con esto? Ahora por fe, ya sea que lo sientas así o no, confía en los hechos. Estás muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo. 12 al 14, ponte al lado del Señor Jesucristo. Tus miembros se presentan como armas de guerra para que Dios los utilice en sus manos. ¿Y quién es nuestro amo? Te conviertes en esclavo de aquel a quien te presentas. El resultado será, en consecuencia, corrupción o justicia. La decisión es nuestra. La santificación hecha simple, el resultado del presentarte al Espíritu basado en tu unión con Cristo, resulta en tu santificación. Tienes la oportunidad de experimentar la vida abundante de Cristo mientras Él habita o vive en ti o su vida a través de ti. Bien, entonces, cuando la gracia de Dios se vuelve operativa en nuestras vidas, hermanos, cuando caminamos por fe, el Espíritu Santo es nuestro Señor en ese momento y Él nos conformará a la imagen de su Hijo. Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces Dios nos ha hecho, hermanos, una promesa aquí. No cumplirás los deseos de la carne. Pero ¿cuál es la condición? Andad en el Espíritu. Y esto es sinónimo a permanecer en Él, que la palabra de Cristo mora en abundancia, que seas lleno del Espíritu. Hablando de Romanos 6, nos ha explicado cómo se hace esto, ¿verdad? Si andamos por el Espíritu, hermanos, Dios promete, no cumpliréis el deseo de la carne. Entonces, ¿se acuerdan de la semana pasada? Hablamos de este arbolito y la fruta que resulta de la sustancia que lo causa. La naturaleza pecaminosa ocasiona que esto pase, ¿verdad? Bueno,
Del mismo lado, de la misma manera, cuando sabemos que hemos muerto con Cristo, nos consideramos muertos al pecado, vivos ante Dios, y presentamos los miembros de nuestro cuerpo para el uso de justicia. Esencialmente, ¿sabe lo que está pasando, lo que está sucediendo en ese momento? Cambiamos, hermanos, la sustancia, la raíz de ese árbol. La gracia reina para justicia. Estamos reemplazando la raíz, la sustancia. El Espíritu entonces produce su fruto o carácter en nosotros. Entonces somos gozosos, estamos en paz, exhibimos bondad, somos autocontrolados, somos fieles, perdonamos, somos amables, pacientes, amorosos. ¿Y cómo sucedió eso? No fue cambiando la fruta, no fue sacando la fruta uno por uno, fue cambiando la raíz, hermanos. Y Dios hace eso para el que se presenta ante el Espíritu Santo. Eso es sumamente poderoso, hermanos, entender. El año 2021 se está por encima, ¿verdad? Este es el último domingo del año. Quiero dejarles con estos dos versículos. Isaías 40:31 dice, aún los mancebos, los jóvenes, se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. ¿Sabe? La juventud nos recuerda la fuerza, ¿verdad? La determinación, incluso la fuerza de voluntad. Sin embargo, observe que incluso ellos se cansan y desmayan. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquellos que confían en el Señor serán renovados en su fuerza, se harán cada vez más fuertes, es lo que está diciendo ahí. Se harán cada vez más fuertes. Esperar en el Señor aquí significa una actitud permanente de confianza y dependencia de Dios, hermanos. Dependencia activa de parte de nosotros y fortalecimiento pasivo de parte de Dios. Ellos correrán, no se cansarán, caminarán, no se desmayarán. Esos son los resultados, hermanos. A consecuencia, eso es lo que Dios hace. Dios ocasiona. Esto no es, hermanos, opcional para el creyente si ha de vivir obediente a Dios. Esto es la única forma que Dios ha ideado. Verá, la obediencia se remonta a lo que Dios realmente dijo. Lea las instrucciones. Dios no dijo solamente lo que debemos hacer, sino cómo, esperando en el Señor. Esto no es cuando somos débiles solamente, no es cuando no somos fuertes, es todo el tiempo. Además, ¿será que en alguna vez somos fuertes en nuestra fuerza? Pues la Biblia diría que no, ¿verdad? Y podamos más bien, como dijo Pablo, me jacto en mis debilidades porque cuando soy débil Dios es hecho fuerte. He trabajado más que ellos, pero no yo, la gracia de Dios, dijo. Y entonces, hermanos, ¿qué va a ser el 2021? Decisión es cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a presentarnos? Y permitamos que Dios haga su obra en nosotros. No es una cosa, hermanos, abrumadora. La vida cristiana no es una cosa. Jesucristo dijo, poned mi yugo sobre ti. No es pesado, es liviano, dijo. Y yo te enseñaré, dijo, y yo traeré refrescamiento. Entonces, si estamos con un yugo pesado, como yo experimenté tantos años, hermanos, ¿qué yugo nos hemos puesto? No es la de Cristo, es otro yugo. Nos hemos inventado un yugo, bajo la ley probablemente, ¿verdad? Entonces, el 2021, hermanos, en vez de hacer promesas, que esta vez, ahora sí, Señor, ¿verdad? Esta va a ser el año del cambio. Bueno, puede ser. Confiemos en la palabra de Dios, lo que dice Dios, que si caminamos conforme al Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. La victoria está prometida por Dios, hermanos, pero debemos hacerlo a la manera de Dios.
Romanos 6 lo enseña claramente. Muchas gracias, hermanos. Van a disculpar si me pasé del tiempo en esta noche. Gracias por su paciencia y espero de que haya sido de mucho ánimo y que el Señor opere en cada uno de nosotros este año que viene, poderosamente a través de su espíritu, al contar por la fe las verdades que se nos son enseñadas en Romanos 6. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga ricamente.